Hola chicos, buen día. Hoy vamos a ver una combinación de resistencias en serie y en paralelo. ¿Sí? Vamos a tener este tipo de problemas, en lo cual se puede observar que se puede ver que hay dos tipos de serie, en serie y en paralelo. Entonces, nos van a pedir en los problemas resolver la resistencia equivalente del circuito, o sea, la resistencia total, y después la intensidad de corriente total que circula por el mismo. Bien, entonces, para empezar a resolver esto, recuerden que necesitamos tener una buena fórmula. Y siempre tenemos que resolver primero lo que está en paralelo. ¿Qué es lo que está en paralelo? Pues todo lo que está en verde. ¿Sí? Acuérdense, ubicado, tenemos que saber ubicar que está en serie y que está en paralelo. Este está en paralelo y estos dos están en serie. Por lo tanto, debemos de saber que para sacar nuestra resistencia equivalente necesitamos la fórmula de paralelo, que es 1 sobre la resistencia. En este caso son 3 resistencias, vamos a ponerle 3 resistencias aquí. ¿Sí? Vamos a ubicarlas 2, 3 y 4. Entonces resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. ¿Sí? Y resistencia 1 y resistencia 5 no participan porque no están en paralelo, están en serie. Solamente las que están en paralelo son estas 3. Por lo tanto, solamente estas 3 entran en esta fórmula. Es por eso que necesitan un buen formulario. Bien, hacemos la sustitución. 1 sobre resistencia equivalente es 1 sobre 4 ohms más 1 sobre 6 ohms más 1 sobre 2 ohms. Y bueno, para ahorrarnos tiempo lo podemos poner en división. 1 entre 4 es 0.25 más 1 entre 6 es 0.166 más 1 entre 2 es igual a 0.5. Por lo tanto nos va a quedar, si hacemos la suma, 0.25 más 0.166 más 0.5 nos queda 0.916 ohms. Acuérdense que aquí hacemos la sustitución, la resistencia equivalente pasa al otro lado multiplicando y el 0.916 pasa al otro lado dividiendo. Tal forma que nos va a quedar 1 entre 0.916 ohms es igual a la resistencia equivalente. ¿Sí? Primero lo pasamos multiplicando y este dato lo pasamos dividiendo. Por lo tanto, si lo resolvemos bien, nos tiene que quedar que la resistencia equivalente es igual a 1.09 ohms. Y ya sacamos nuestro primer inciso. Calcular la resistencia equivalente del circuito. Acuérdense que la resistencia equivalente es únicamente sacar todo el conjunto, digamos la resistencia total, solamente del conjunto en paralelo. ¿Sí? Esa es la resistencia equivalente. La resistencia total es de todo el circuito, que ahorita la vamos a sacar. Vean la diferencia. Resistencia equivalente solamente para paralelo. Ahora vamos a sacar la intensidad de corriente total. Para sacar la intensidad de corriente total, nosotros debemos de saber que tenemos una fórmula que es intensidad de corriente es igual al voltaje total entre la resistencia total. Si fijan, aquí tenemos la resistencia equivalente. Ahora necesitamos sacar la resistencia total. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Si fijan, ya que sacamos nuestra resistencia equivalente, nuestro esquema se va a convertir en un circuito en serie. ¿Por qué? Porque al sacar la resistencia equivalente, quiere decir que estamos transformando todo nuestro circuito en paralelo, todas nuestras resistencias en paralelo a una resistencia en serie. Entonces aquí lo voy a poner como RE es igual a 1.09 ohms. Si fijan, teníamos 3 en paralelo, un circuito mixto, y ahora lo convertimos a un circuito en serie. Para eso sirve nuestra resistencia equivalente, para hacer que las resistencias que están en paralelo se conviertan en serie y poderlo resolver. Por lo tanto, esto lo borramos y ahora debemos de sacar la resistencia total, que si tienen un buen formulario van a saber que la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias. Tenemos 3 resistencias, ponemos 3 R's. Y ahora ponemos
como subíndices 1, la E, y ponemos el 5. ¿Sí? Es muy importante que tengan orden, se pueden confundir. Hacemos la sustitución. La resistencia total es igual a 5 ohms más la resistencia equivalente 1.09 ohms más la resistencia 5, que son 3 ohms. Por lo tanto, la resistencia total es igual a 5 más 1.09 más 3 nos va a dar 9.09 ohms. Bien, ya que tenemos eso, el problema ya nos da el voltaje total, que son 40 volts. Por lo tanto, simplemente utilizamos la fórmula que puse aquí abajo. La intensidad de corriente total es igual a 40 volts sobre 9.09 ohms. Y eso, si lo resolvemos bien, nos va a dar 40 entre 9.09, nos da 4.4 amperes. Y así resolvimos nuestros dos incisos de nuestro problema. Recuerden que siempre que tenemos un circuito mixto, debemos de resolver primero los circuitos en paralelo para convertirlo en un circuito en serie total. Vamos a ver otro problema que es idéntico. Recuerden, lo importante de esto es saber distinguir cuáles son los circuitos que están en serie y cuáles están en paralelo. Muy bien. Solo dejen dibujarlo y nos va a quedar que es bien. Vamos a tener que R1 es igual a 3 ohms, R2 es igual a 6 ohms, R3 igual a 4 ohms, R4 igual a 5 ohms. Bien, y el voltaje es de 20 volts. Digo de 40, perdón. De 40 volts. Bien, entonces debemos sacar los mismos incisos. Resistencia equivalente del circuito e intensidad de corriente total. Entonces debemos de ubicar dónde está nuestro circuito en paralelo. Nuestras resistencias en paralelo, que serían estas dos. ¿Sí? Están en paralelo. Por lo tanto, nuestra resistencia equivalente, acuérdense de la fórmula, 1 sobre resistencia equivalente, es igual, tenemos dos resistencias aquí, R1 más 1 sobre R. Los ponemos los números, 3 y 4, aquí ponemos 3 y 4. Recuerden tener siempre un orden, si no se pueden confundir. Por lo tanto, sustituimos 1 sobre resistencia equivalente es 1 sobre 4 ohms más 1 sobre 5 ohms. Bien, lo ponemos como fracción y nos va a quedar 1 entre 4, nos va a quedar a 0.25 más 1 entre 5 nos va a quedar a 0.2 ohms. Hacemos la suma, nos va a quedar que 0.25 más 0.2 nos va a quedar 0.45 ohms. Está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, y el 0.45 pasa al otro lado dividiendo. Nos va a quedar 1 sobre 0.45 ohms es igual a la resistencia equivalente. Por lo tanto, la resistencia equivalente, 1 entre 0.45 ohms es igual a 2.2 ohms. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando ya sacamos la resistencia equivalente, que es de 2.2, digamos que nuestro circuito se convierte en un circuito en serie. En vez de ser un circuito mixto, se convierte en un circuito en serie y se va a transformar como resistencia equivalente de 2.2 ohms. Y si se fijan, ahora ya ninguno está en paralelo. Los tres están en serie. Recuerden que para que estén en paralelo tienen que estar dos
de la misma forma. Bien, entonces esto lo borramos, ya que tenemos nuestro resultado, y tenemos que sacar la intensidad de corriente total. Recuerden que su fórmula es intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia total. No tenemos la resistencia total, pero si tenemos un buen formulario, la resistencia total en serie es igual a la suma de las resistencias. En este caso, tenemos tres resistencias, por lo tanto va a ser resistencia 1 más resistencia 2 más la resistencia equivalente. Hacemos la sustitución y nos va a quedar que es igual a 3 ohms más la resistencia 2, que vale 6 ohms, más la resistencia equivalente, que vale 2.2 ohms. Hacemos la suma. Resistencia total es igual a 3 más 6 más 2.2 es igual a 11.2 ohms. Ya aquí tenemos la resistencia equivalente, ahora sí podemos aplicar nuestra fórmula de arriba, ya que tenemos el voltaje. Intensidad de corriente es igual al voltaje, que son 40 volts, entre la resistencia total, que son 11.2 ohms. 40 entre 11.2 nos da 3.57 amperes. Y así se resuelven los problemas de circuitos mixtos. Recuerden, lo primero que debemos de hacer es agarrar la parte que está en paralelo y convertirlo que sea un circuito en serie. Siempre tenemos que hacer eso. Bueno, si tienen alguna duda, me hablan por YouTube o por WhatsApp o por Classroom. Nos vemos.